Hey, ¿qué pasa, chavales? A lo largo de estas semanas me habéis estado pidiendo que suba un vídeo relacionado con las resoluciones estiradas, pero para PCs con gama baja. Ya que si me habéis empezado a seguir desde hace poco os habéis fijado de que he subido vídeos, pero relacionados con las resoluciones estiradas que usan los profesionales ahora mismo. Como por ejemplo Martos, que empezó a usar una resolución que es la 1400 x 1050, y muchos me estabais preguntando si podía subir un vídeo relacionado con resoluciones mucho más estiradas o que tengan o que funcionen más para PCs con gama baja. Así que lo que he estado haciendo estas 2 semanas más o menos ha sido recopilar resoluciones que os sirvan a vosotros para que os tire mejor el Fortnite, y vamos a dividir el vídeo en varias secciones. Lo primero que voy a hacer será sacar las resoluciones estiradas. Os voy a ir mostrando las resoluciones estiradas que son para PCs con gama media alta, como por ejemplo mi PC, que si os habéis dado cuenta la resolución que he estado usando últimamente ha sido la 1728 x 1080, que es una que me mola bastante ya que no se pierde mucha calidad y es algo estirada. Así que lo que voy a hacer será empezar con las resoluciones para PCs con gama media alta. Lo siguiente sería las resoluciones para PCs con gama baja, y por último para PCs con muy bajos recursos. Lo que sí os recomiendo es que uséis resoluciones estiradas que al menos os den algo de calidad, ya que si empezáis a usar una resolución muy baja hará que luego los personajes los veáis muy pixelados, y entonces de nada sirve estar jugando a esa calidad. Mínimo debéis tener algo de calidad, aunque sea muy poca, pero que al menos veáis bien a los oponentes, ya que si no, de nada os serviría estar jugando a Fortnite si no podéis ver a los enemigos. Así que, como he dicho, vamos a empezar con las resoluciones tiradas para PCs con gama media alta, y luego vamos a ir con las resoluciones para PCs con gama baja, que es lo que muchos de vosotros queréis. Voy a iros mostrando uno poco a poco, no os voy a mostrar todas, ya vosotros le echáis un vistazo cuál os mola más y os la ponéis. Yo en mi caso voy a hacerlo desde el panel de Nvidia, para que la gente que no lo sepa, voy a hacerlo de la manera sencilla desde el panel de Nvidia. No voy a hacerlo de otra manera, ya que si no entonces me tiraría mucho tiempo cambiando de resolución y demás a lo largo de todo este vídeo. Así que voy a probar unas cuantas, voy a hacerlo desde el panel de Nvidia para que veáis cómo se ve dentro del juego también, y luego vosotros, después de ver el vídeo, ya testeáis cuál os mola más. Así que dicho todo esto, se agradece muchísimo si os suscribís, queda poco para los 4K, y se agradece muchísimo si usáis mi código en la tienda, que es Parcero. Así que dicho todo esto, empecemos con el tutorial y la muestra de las resoluciones estiradas dentro vídeo. Para empezar, como ya os he dicho, voy a usar la resolución estirada, que sería la 1728 x 1080, os lo voy a mostrar en el vídeo. Aparte de eso, las demás que os voy a mostrar son similares, la 1722, la 1798, que es lo que usa Nikito, y la que se diferencia un poquito sería la que usa Martos, que es la 1400 x 1050. Aparte de eso, también tenéis la 1680 x 1050, que os la recomiendo bastante. Yo voy a hacer desde el panel de Nvidia, pero en el caso de que no tengáis tarjeta gráfica Nvidia, también podéis hacerlo desde aquí, o ya lo hacéis a vuestra manera, pero yo no os voy a enseñar cómo hacerlo. Y aparte de eso, también podéis cambiarlo desde los archivos del juego, que es bastante sencillo. Si le dais clic derecho al escritorio, le dais a configuración de pantalla, aquí también podéis elegir las otras resoluciones que tenéis, que os dan por defecto vuestro monitor. Así que aquí también podéis echarle un vistazo y podéis cambiar la resolución desde aquí en el caso de que no tengáis una gráfica Nvidia. Así que, como he dicho, vamos a empezar con las resoluciones estiradas para PCs con gama media alta, que yo ahora mismo os recomiendo bastante y que os va a venir bastante bien. Y luego de eso vamos a hacer una comparativa viendo las resoluciones estiradas para PCs con gama baja. Así que vamos a empezar. La primera resolución que os voy a mostrar es esta, la 1722 x 1080, que sinceramente es muy parecida a lo que yo suelo usar normalmente, que es la 1728 x 1080. Os recomiendo bastante estas resoluciones para la gente que tenga un PC de gama media alta, ya que obviamente al estar cargando menos píxeles vuestra GPU os va a dar un mayor rendimiento, y hace que el juego luego, aparte de que os dé más FPS, tengáis menos input lag, que es lo que mucha gente quiere, aparte del tema de los FPS. Así que esta resolución es la 1722 x 1080. La otra que os recomiendo es la 1728 x 1080, la 1798 x 1080, que es la que usa Nikito, que la llevo usando bastante tiempo y también la he probado. Y la siguiente que os voy a mostrar es la que usa Martos, es mucho más estirada, pero obviamente también es para PCs con gama media alta, ya que se ve bastante bien y te da mucho más estirada de lo normal. Así que os recomiendo bastante también la de Martos. Ahora os lo voy a mostrar para que le echéis un vistazo. Estas resoluciones que os estoy mostrando son parecidas a la 1920 x 1080, solo que son un poquito más estiradas, no sé si lo notaréis, y obviamente, como ya os he dicho, os va a dar un mayor rendimiento. Pero ahora vamos a echarle un vistazo a la resolución que usa Martos, ya que es para PC con gama alta pero mucho más estirada. Como os podéis fijar ahora mismo, la resolución es la 1400 x 1050, que la verdad es muy estirada. Y aparte de eso, obviamente, como ya os he dicho, este seguramente os da mucho mejor rendimiento, ya que tiene que cargar menos píxeles a comparación de los otros, obviamente. Y ahora mismo, como estáis viendo, es muy stretched, lo que hace que luego a la hora de line y demás os va a ayudar bastante, ya que los personajes van a ver mucho más gorditos de lo normal. Y esto os ayuda tanto en el rendimiento como en el tema de line, y luego para hacer pit control.
No se aprecia muy bien a la derecha, arriba, pero bueno, ahora mismo va entre 500 y 600 FPS más o menos, teniendo en cuenta que estoy grabando. Y estas resoluciones que os he dicho ahora mismo son para PCs con gama media alta, que os la recomiendo bastante. Pero obviamente para la gente que tenga PCs con bajos recursos estas resoluciones no la pueden usar, así que vamos a echarle un vistazo ahora a las resoluciones estiradas para PCs con gama baja, que sinceramente creo yo que van a ayudar bastante. Obviamente esas resoluciones los que van a hacer es subiros bastantes FPS, pero obviamente vais a perder mucha calidad en Fortnite, no vais a ver las cosas como se ven ahora mismo, se van a ver mucho más pixeladas, por lo que os recomiendo que uséis una resolución que esté acorde a vuestro PC, ya sea para rendimiento y aparte para que se vea bien dentro de lo que cabe. Así que vamos ahora con las resoluciones para PCs con gama baja. Ahora mismo la resolución que estoy usando es la 1280x960. Esta os daréis cuenta de que se ve un poquito peor que la otra, es bastante todavía estirada, pero seguramente las construcciones y demás se van a ver bastante pixeladas. Con esta resolución en creativo me va a 600-700 FPS, me va bastante bien. Pero vamos a hacer una comprobación, a ver. Como podéis fijar, es muy estrecha, la verdad. Se nota un poquito raro, bueno, yo al menos lo noto un poco raro, porque no estoy acostumbrado a usar estas resoluciones que son muy bajas. Ahora mismo noto el juego bastante fluido. Obviamente noto el juego un poco extraño en el tema de que como se ve el personaje muy grande, no estoy acostumbrado a las resoluciones tan pixeladas, la verdad. Así que bueno, esto ya vosotros lo dejáis a vuestro criterio y las vais probando poco a poco. Esta es la primera que estoy probando, es la 1280 como os he dicho, por 960. Que dentro de lo que cabe se ve bien, no perdéis mucha calidad. A pesar de que sea una resolución para PCs con gama baja, para PCs de gama baja, perdón. Así que os recomiendo bastante esta resolución. Vamos a ver la siguiente, que esta seguramente se vea un poquito peor, pero bueno, vamos a echarle un vistazo y ya vais comprobando vosotros cuál es la resolución que queréis usar. Ahora mismo estoy usando la resolución que es la 1024x576. Creo que se nota bastante, no sé si en el vídeo se notará cómo lo veo yo, pero lo veo muy pixelado, teniendo en cuenta de que tengo la resolución 3D al máximo. En todas las resoluciones estoy usando la resolución 3D al máximo y se ve bastante pixelado. Esta obviamente creo yo de que va a venir bastante bien para los que tengáis un PC con bajos recursos. Esta es la que más os recomendaría, ya que dentro de lo que cabe se ve bien, se ve algo pixelado obviamente, pero se ve dentro de lo que cabe bien y seguramente el rendimiento que os va a dar es bastante bueno. Las siguientes que os voy a mostrar son mucho más pixeladas, así que ya a vuestro criterio usáis la que vosotros queráis. Y también deciros de que voy a dejar en los comentarios y os dejaré también al final del vídeo como una especie de sección dividida de las resoluciones que deberíais usar dependiendo de vuestro PC. La verdad es que se nota bastante la calidad con respecto a las otras resoluciones, se ve mucho más pixelada que el resto obviamente, y creo yo de que si te jugáis en un portátil creo que no lo veis como lo veo yo, no lo veis tan pixelado, creo que era así, pero bueno, ya luego me lo dejéis en los comentarios. Ahora mismo, como podéis ver, dentro de lo que cabe se ve bien, las letras también no se pueden leer, las armas se ven dentro de lo que cabe, se ven bastante bien, ya que de esta resolución no podéis esperar la gran cosa, la verdad, pero obviamente para la gente que quiera jugar al Fortnite de una manera mucho más fluida va a poder sin ningún problema. Esta comparación de la otra no es tan estirada, es como si fuera una 1080, pero con mucho menos píxeles, la verdad. Porque no sé si lo notaréis en el vídeo, yo al menos no lo noto estirado. Parece una 1080, pero como ya os he dicho, con mucho menos píxeles. Así que vamos a probar la siguiente resolución. La resolución que vamos a testear ahora mismo es la 896x504. La verdad se ve mucho más pixelada que la anterior. De hecho ya ni siquiera puedo ver bien los FPS a los que voy. Salen aquí arriba. Ya no se ve muy bien, la verdad, pero bueno, vamos a ver cómo se ve dentro del juego. Y la verdad es que ahora mismo sí se ven muy pixeladas las armas, ya no se aprecian tan bien como en la resolución anterior. Se siguen viendo dentro de lo que cabe bien las letras de estas que ponen aquí, pero obviamente se ven bien si te acercas, si las ves desde lejos no lo puedes apreciar ni siquiera. Y esto obviamente en partida van a pasar también con los personajes, de que no se verán bien a distancias lejanas, así que si queréis un buen rendimiento, pues sinceramente creo yo que esto va a venir bastante bien, ya que tiene que cargar muy poco píxeles, ya que es una resolución muy baja.
Y lo que voy a hacer para que no se alargue tanto el vídeo, voy a dejar las siguientes resoluciones que iba a usar. Esto es más que nada para que el vídeo no se alargue mucho y no tengáis que mirar 20 minutos de vídeo. Así que os voy a dejar en pantalla ahora mismo cuáles son las siguientes resoluciones que yo os iba a mostrar, para que así, como son parecidas, pues no haría tanta falta cambiármelas y mostraroslas, ya que son similares. Y voy a mostraros las últimas, que son como las más pixeladas y las que seguramente os ayuden mucho más a comparación de estas, pero esto sería para gente que no le importe nada la calidad y que seguramente os dé mucho más rendimiento a comparación de las otras que os he mostrado. Así que esta, la que os acabo de mostrar, es la 896x504, la siguiente será 852x480, 800x480 y 768x432. Ya vosotros elegís la que queráis usar, las testeáis y demás, y me decís en comentarios cuál os ha ido mejor. Y vamos a ir con las últimas resoluciones, que serían las siguientes: las 678x480, 640x480 y la 1000x625. Voy a testear la 678x480 para que veáis cómo se ve, pero ya os adelanto de que seguramente se vea mucho más pixelado y ya sea muy imposible de ver las cosas a nuestro alrededor. Así que vamos a testearlo. Como podéis fijaros, se ve mucho peor que la otra resolución. Ya las armas apenas se ven bien, las letras se ven... Ya de hecho ni siquiera se puede leer lo que pone aquí. Imaginaros, a no ser de que estés muy cerca, pero se ve muy pixelado. Obviamente esto a la gente que quiera mejor rendimiento, esto le va a importar muy poco. Ahora mismo, bueno, no se puede ver los FPS tampoco, ya que pues están muy pixelados, no puedo verlos. Pero bueno, seguramente mira igual que antes, dentro de lo que cabe. Y las otras resoluciones que os iba a decir eran las 640x480 y la 1000x625. Estas vosotros testeadla por vuestra parte, van a ser similares a esta, de hecho va a ser un poquito más pixelada que esta, así que ya os hacéis una idea de cómo van a ser. Pero bueno, en el caso de que tengáis algún conocido y demás que también quiera cambiarse la resolución y demás, os agradecería muchísimo si le pasáis mi vídeo para que le eche un vistazo, ya que así me ayudáis a que luego el vídeo se posicione mejor en YouTube. Así que esto sería todo. Voy a dejar aparte de eso una lista con todas las resoluciones que he dicho, divididas por secciones, para PCs con gama alta, o sea, gama alta y gama media, para PCs con bajos recursos, y las últimas que os he mostrado que son para PCs con muy bajos recursos, para que así tengáis la lista y ya elijáis vosotros cuál queráis. Así que dicho todo esto, gracias por pasaros, se agradece muchísimo suscribís, queda poco para los 4K como ya os he dicho antes, y me gustaría llegar este mes o antes de que acabe el mes. Así que gracias por pasaros, gracias por comentar en el caso de que comentéis, y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.